Dicen que la vida se nos escapa entre las manos, pero la verdad es que muchos ni siquiera han intentado sostenerla. Creemos que estamos viviendo, pero en realidad solo estamos sobreviviendo a una lista interminable de expectativas, deberes, culpas y rencores. Nos volvemos expertos en planear un futuro que nunca llega, en cargar mochilas que nadie nos pidió que lleváramos y en justificarnos con un «así es la vida», como si resignarse fuera parte del contrato de existencia. Pero dime, ¿qué harías si descubrieras que todo lo que crees sobre la vida está mal? No hablo de pequeños errores, no hablo de detalles que podrías mejorar con una charla motivacional o un video inspirador en Internet. Hablo de la gran mentira en la que has basado tu existencia, la trampa que te mantiene atrapado en un bucle donde la felicidad es siempre un cuándo y nunca una ahora. Cuando termine la universidad, cuando encuentre a la persona correcta, cuando tenga estabilidad, cuando me sienta listo. ¿Y si te dijera que esa idea de felicidad que persigues fue diseñada para que nunca la alcances? A lo largo de este audiolibro, no vamos a decirte qué hacer con tu vida. No te daremos la lista de los 5 hábitos de la gente feliz, ni te vamos a pedir que repitas afirmaciones frente al espejo, esperando que mágicamente te creas lo que dices. Vamos a romper esquemas. Vamos a abrir la caja donde has guardado lo que realmente eres. Porque sí, hay una versión de ti que ya conoce la verdad, una parte tuya que recuerda cómo es vivir sin miedos, sin juicios, sin cargas impuestas. Y esa parte de ti no quiere más excusas ni más esperas, quiere ser libre. Este audiolibro no es una lectura pasiva, no es un mensaje bonito que olvidarás mañana. Es un desafío, un reto para cuestionar todo lo que te ha frenado hasta ahora. Es un viaje de regreso a ti mismo. Así que si sigues aquí, prepárate. Porque después de este libro, no volverás a verte a ti mismo de la misma manera. Primera parte, la farsa de ser perfecto. Se despertó y miró el teléfono antes de respirar. Lo encendió como quien conecta su cordón umbilical a la realidad. Un mensaje, un like, un correo sin importancia. Nada que salvara su vida, pero suficiente para retrasar 5 minutos más el momento en que tendría que enfrentarse al espejo. Tenía 34 años, pero por dentro sentía el peso de los 80. No físicamente, porque la edad no se lleva en la piel, sino en la sensación de cansancio perpetuo. Era esa fatiga existencial que ni 8 horas de sueño resolvían. Desde afuera lo tenía todo. Un departamento con paredes blancas y muebles caros que le recordaban el esfuerzo de una década persiguiendo estabilidad. Un trabajo que le permitía pagar ese estilo de vida con la única condición de vender su alma en cuotas mensuales. Una pareja con la que compartía espacio, pero no silencios cómodos. Amistades virtuales que reaccionaban a sus fotos, pero que jamás lo llamaban un miércoles por la tarde. Vivía en una vitrina perfecta, pero por dentro era un desastre sin subtítulos. Pensaba en los domingos de su infancia, cuando la vida era un estado de presencia absoluta, cuando la felicidad cabía en una bicicleta, en una pelota, en el sonido de la voz de su madre llamándolo a cenar, cuando el tiempo no existía porque no había necesidad de medirlo. Ahora los domingos eran otra cosa, un preámbulo de ansiedad antes del lunes, un agujero negro de vacío disfrazado de descanso. No importaba cuántos cafés tomara, cuántos viajes planeara o cuántos cursos de mindfulness intentara, siempre volvía a ese mismo lugar, la sensación de estar perdido en su propia vida. Había jugado el juego como le dijeron que debía jugarse, estudió lo correcto, trabajó lo necesario, se convirtió en lo que la sociedad llamaba un adulto funcional. Y sin embargo, ahí estaba, funcional, pero no feliz, existiendo, pero no viviendo. Entonces, una pregunta se filtró en su mente como una fuga en un dique que ya no podía contenerse más. ¿Cuándo exactamente dejó de ser el protagonista de su propia historia?
Imagina que la vida es un gran teatro y nosotros, los seres humanos, jugamos papeles. Desde pequeños nos enseñan a representar el papel de lo que deberíamos ser. Nos dicen que si estudiamos bien, si trabajamos duro, si seguimos ciertas reglas, seremos felices. Pero, ¿quién definió esas reglas? ¿Quién dijo que, si seguimos el guión de ser perfectos, seremos realmente felices? La verdad es que la vida no es un guión, y el problema no es seguirlo, sino creer que el guión es todo lo que somos. Este es un hombre que ahora se da cuenta que nunca llegó a vivir su vida, no porque le faltaran oportunidades, sino porque había aprendido a postergarlas. Siempre había algo más urgente, más importante, más sensato que ser feliz. Pasó los mejores años de su juventud convencido de que la felicidad era un premio que llegaría después, cuando lograra lo que se suponía que debía lograr. Se levantaba temprano, cumplía con sus responsabilidades, hacía lo correcto. Era eficiente, productivo, confiable, la clase de persona a la que todos admiran porque no se sale del camino, la clase de persona que nunca parece perder el control. Pero dentro de él había una guerra que nadie veía, un ruido de fondo constante, una sensación de que algo no encajaba, de que algo fundamental se le escapaba de las manos. Y un día, sin previo aviso, su cuerpo dijo basta. No fue un infarto, no fue una enfermedad diagnosticable, fue algo más sutil y letal, el peso de todas las cosas que nunca se permitió sentir. Se despertó una mañana y simplemente no pudo levantarse, no porque estuviera cansado, sino porque algo dentro de él se había roto en un punto irreparable. Los médicos le dijeron que era estrés. Su jefe le recomendó que se tomara unas vacaciones. Sus amigos le dijeron que necesitaba un pasatiempo. Pero él sabía que no era eso. Sabía que había pasado demasiado tiempo existiendo sin habitarse. Fue entonces cuando recordó algo que había leído alguna vez. Si la vida se siente como una jaula, quizás no es la vida la que es pequeña. Pequeña es la forma en que la estás viviendo, en que te estás enjaulando. Esa frase se quedó con él, porque se dio cuenta de que la jaula no era su trabajo, ni sus responsabilidades, ni siquiera sus miedos. La jaula era su propia idea de lo que la vida debía ser. Y esa mañana, sin hacer nada extraordinario, sin tomar ninguna decisión radical, hizo lo único que nunca se había permitido hacer: se detuvo. Dejó que el silencio lo alcanzara, que la vida le hablara sin que él intentara interpretarla o darle sentido, y por primera vez sintió el peso de todos los momentos que había dejado pasar esperando algo que nunca llegaba. Se dio cuenta de que la felicidad no era una meta, no era un destino al que se llegaba después de cumplir con todos los requisitos. Era algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que él se detuviera lo suficiente para notarlo. Ese día no hizo nada heroico, no renunció a su trabajo, no vendió todo para irse a recorrer el mundo, no empezó a escribir un libro ni a practicar meditación. Simplemente se permitió existir sin justificar su existencia. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba vivo. Desde pequeños nos enseñan a esperar, a que la vida empieza cuando terminemos la escuela, cuando tengamos un título, cuando encontremos a alguien, cuando logremos cierta estabilidad. Nos volvemos expertos en postergar la existencia, como si siempre hubiese un peldaño más que escalar antes de poder disfrutar. Pero, ¿y si el mayor engaño no es la meta, sino la carrera en sí misma? Lo curioso es que nadie nos explica cómo detenernos. Si preguntas a la gente qué es la plenitud, te dirán que es encontrar propósito, amor, abundancia, paz. Pero si les preguntas cuándo se sentirán plenos, la respuesta se vuelve borrosa, condicional, evasiva. Vivimos en una rueda de hámster mental,
Corremos para alcanzar una satisfacción que se sigue moviendo hacia adelante, como una zanahoria atada a un palo. No porque alguien nos obligue, sino porque nunca nos detuvimos a cuestionar la estructura del juego. Es gracioso. A veces, la vida nos da señales evidentes de que estamos corriendo en círculos. El insomnio disfrazado de ambición, la ansiedad convertida en productividad, la sensación de vacío en medio del éxito. La gente dice, necesito un descanso, y lo traduce en una semana de vacaciones que solo sirve para regresar al mismo punto de agotamiento, como un reseteo temporal del mismo error. Pero detenerse es un arte que nadie nos enseñó. No se trata de renunciar al crecimiento ni de conformarse. Se trata de darse cuenta de que la plenitud no está después de algo, sino dentro de todo. No es un destino, es la forma en la que decides habitar el momento presente sin las excusas que has usado toda tu vida para aplazarlo. Hay quienes pasan décadas persiguiendo la idea de una vida ideal, sin notar que la vida real se está desmoronando a sus pies. La obsesión por llegar nos convierte en los mayores saboteadores de nuestra propia existencia. Y lo más irónico es que cuando llegamos, cuando alcanzamos el objetivo, rara vez se siente como lo imaginamos. Es como el niño que soñaba con crecer para ser libre, solo para descubrir que la adultez está llena de obligaciones. Como el trabajador que se mató para comprarse una casa y luego no tiene tiempo para disfrutarla. Como el enamorado que idealizó tanto un amor que cuando lo tiene, lo desgasta con sus expectativas irreales. Hay una historia que no está escrita en los libros de autoayuda, pero es la más importante de todas. La historia del momento en que dejas de buscar y empiezas a ver. Ese instante en el que dejas de medir la vida en función de lo que falta y empiezas a apreciarla por lo que es. Pero este momento rara vez llega por decisión propia. Casi siempre llega como un golpe, una enfermedad, una pérdida, una crisis, algo que te sacude tan fuerte que destruye la estructura que te mantenía entretenido en la carrera. Porque cuando todo se derrumba, descubres que no hay otro lugar donde estar más que aquí. ¿Qué pasaría si en lugar de esperar un golpe, lo eligiéramos conscientemente? Si nos diéramos el permiso de detenernos antes de que la vida lo haga por nosotros, si comprendiéramos que la madurez no es la acumulación de años ni de logros, sino la capacidad de vivir sin la necesidad de perseguir nada. No se trata de conformismo, no se trata de resignación, se trata de algo más radical, la libertad de no depender de un después para ser feliz. Cuando era niño, escuché una historia que me pareció absurda en su momento. Decía que había un hombre que pasó toda su vida buscando la fuente de la felicidad. Un día, después de décadas de peregrinaje, alguien le dijo que esa fuente estaba en una montaña lejana. Sin dudarlo, vendió todo lo que tenía y emprendió la travesía. Subió con la emoción de quien está a punto de encontrar la respuesta definitiva. Pero al llegar a la cima, no encontró más que una piedra con un mensaje grabado. Regresa a casa. La felicidad estuvo allí desde el principio. En ese momento, siendo niño, pensé que el cuento era una burla. ¿Cómo podía alguien pasarse la vida entera buscando algo que ya tenía? Con los años entendí que la historia no era sobre la felicidad, sino sobre el tiempo que perdemos creyendo que la vida está en otro lugar, en otro momento, en otra versión de nosotros mismos que aún no existe. El gran truco del mundo moderno es vendernos la ilusión de que todo lo que vale la pena está en el futuro. La felicidad en un viaje que aún no hacemos. La paz en un retiro espiritual que aún no pagamos. La plenitud en una pareja que aún no encontramos. Como si estuviéramos incompletos hasta que algo externo nos lo confirme. Pero, ¿y si el problema nunca fue lo que nos falta, sino la incapacidad de ver lo que ya tenemos? Pasamos años preocupándonos por lo que no hemos logrado, sin notar que el tiempo que dedicamos a preocuparnos es el mismo que podríamos haber usado para vivir.
Es como estar hambrientos frente a un plato de comida y en lugar de comer, discutir sobre la posibilidad de que otro plato pueda ser mejor. El budismo lleva siglos diciendo que el sufrimiento humano nace de la resistencia a la realidad. Queremos que las cosas sean diferentes, que las personas sean distintas, que el tiempo se ajuste a nuestras expectativas. Pero la vida no negocia con deseos. La vida sucede como es, no como quisiéramos que fuera. Nos han enseñado a luchar contra lo que es, a mejorar, a evolucionar. Y sí, el crecimiento es hermoso, pero hay una diferencia entre crecer y huir. La mayoría de las personas no crecen, solo escapan. Escapan de su presente con la excusa de un futuro mejor. Algunos huyen en la religión, esperando que Dios resuelva lo que ellos no se atreven a enfrentar. Otros en el dinero, creyendo que cuando tengan más, entonces podrán ser felices. Algunos huyen en relaciones, en viajes, en distracciones, en la esperanza de que algo, en algún momento, haga clic y todo tenga sentido. Pero no hay clic, no hay epifanía mágica, no hay un día en el que, de repente, te despiertes y todo esté claro. Hay solo este momento, y la única diferencia entre quienes viven en paz y quienes no, es que unos han decidido habitar su presente, y otros siguen corriendo detrás de un espejismo. Madurar es, en esencia, dejar de esperar. Esperar a que las circunstancias sean perfectas, a que el cuerpo sea como queremos, a que el amor llegue, a que el pasado se acomode solo, a que la vida nos dé permiso para ser felices. Madurar es entender que no hay permiso que esperar, que no hay un punto de llegada, que la plenitud no es la recompensa de una vida perfecta, sino la consecuencia de haber aprendido a vivir sin condiciones. Había un hombre que pasaba sus días recolectando arena en la playa. Su sueño era construir el castillo de arena más grande del mundo. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, moldeaba sus torres con precisión milimétrica, asegurándose de que cada grano estuviera en su lugar. Pero la marea, implacable, siempre llegaba a borrar su obra, y él, testarudo, volvía a empezar. Los turistas lo observaban con una mezcla de admiración y lástima. Algunos lo llamaban artista, otros loco, pero nadie se atrevía a preguntarle por qué lo hacía hasta que un niño curioso rompió el silencio. «Señor, ¿por qué sigue construyendo si el mar lo destruye?» El hombre sonrió y respondió sin levantar la vista. «Porque el castillo nunca fue lo importante es que me gusta construir». Esa es la diferencia entre quien ha despertado y quien sigue dormido en la ilusión de la búsqueda. El dormido cree que la felicidad está en el castillo terminado. El despierto entiende que el placer está en construirlo, aún sabiendo que un día desaparecerá. La mayoría de las personas viven como si su vida fuera una serie de objetivos a alcanzar, como si la existencia tuviera checkpoints que, una vez superados, garantizaran paz y satisfacción. Pero lo que no ven es que cada meta alcanzada solo abre la puerta a una nueva. No hay un destino final, no hay un punto en el que puedas decir, listo, lo logré, ya puedo ser feliz. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir corriendo? Este es el dilema de nuestra era. Nos prometieron que el éxito nos daría paz, pero lo que obtuvimos fue ansiedad. Nos dijeron que el amor nos haría sentir completos, pero terminamos cargando expectativas que asfixian. Nos enseñaron que más dinero significa más tranquilidad, pero el miedo a perderlo es proporcional a la cantidad que acumulamos. Nos convertimos en niños esperando un premio que nunca llega. Nos volvimos expertos en aplazar la vida. Los estoicos hablaban de memento mori. Recuerda que vas a morir. No como un mensaje pesimista, sino como un llamado a despertar. Si realmente recordáramos que cada día podría ser el último, la mayoría de nuestras preocupaciones perderían sentido. Pero aquí estamos,
temiendo al futuro como si fuera un monstruo que acecha en la oscuridad, viviendo con la cabeza en los «y sí», atrapados entre lo que pudo ser y lo que todavía no es. ¿Cuándo fue la última vez que realmente estuviste aquí? No en el futuro, no en el pasado, aquí. No esperando que alguien llegue, no soñando con otro cuerpo, otro trabajo, otra ciudad, aquí. El presente no es un concepto filosófico, es un músculo que se atrofia con el tiempo si no lo usamos, y la mayoría de las personas lo tienen completamente paralizado. Han pasado tanto tiempo anticipando lo que viene o lamentando lo que pasó, que han olvidado cómo se siente simplemente estar. Pero aquí está la verdad. No hay otro momento, no hay otra vida esperando en la esquina, no hay una segunda oportunidad para volver y hacerlo diferente. Lo que hay es esto, este instante, este respiro. Y si no aprendemos a habitarlo, nos pasará lo mismo que al hombre del castillo de arena. La marea llegará, arrasará con todo, y nos daremos cuenta demasiado tarde de que pasamos toda la vida construyendo algo que nunca fue nuestro. Una vez, en un pequeño pueblo, había un anciano que todos respetaban. No porque fuera el más sabio o el más rico, sino porque tenía una extraña tranquilidad. No importaba lo que pasara, él siempre sonreía con esa calma que solo tienen quienes han entendido algo que el resto no. Un día, un joven llegó corriendo, desesperado. «Maestro, mi vida es un desastre. No sé qué hacer, me siento perdido». El anciano, sin levantar la vista, le pidió que lo acompañara a un río cercano. Cuando llegaron, tomó un puñado de agua con sus manos y la dejó escurrir entre sus dedos. «Dime, muchacho, ¿qué crees que pasará si intento sujetar el agua con más fuerza?» «Se escapará más rápido», respondió el joven. El anciano sonrió. «Exactamente, lo mismo pasa con la vida. Cuanto más intentas controlarla, más se te escapa». Este es el dilema del mundo moderno. Nos enseñaron a tener un plan, a seguir una ruta, a calcular cada paso, pero la vida no es un problema matemático, es un río, y mientras más intentamos controlarlo, más nos desesperamos con su imprevisibilidad. Hace poco vi a un hombre en el metro gritarle a su reflejo en la ventana. No estaba loco. Se veía como alguien normal, vestido con su traje de oficina, con su maletín de cuero y un reloj brillante en la muñeca. Pero en sus ojos había algo roto. La gente lo miraba de reojo, incómoda, tratando de fingir que no estaba ahí. No pude evitar preguntarme, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo sin darnos cuenta? No en el metro, pero en el espejo del baño, en la soledad de la madrugada, en el auto mientras esperamos el semáforo, en esas pausas donde el ruido del mundo baja y, por un instante, nos enfrentamos a lo que hemos evitado todo el día. Vivimos peleando con nosotros mismos, reclamándonos lo que no hicimos, lo que no fuimos, lo que no logramos, cargando expectativas que no sabemos de dónde vinieron, pero que nos pesan como si nos debieran algo. Hay una epidemia silenciosa que nadie está midiendo. No es una enfermedad en la piel, no se ve a simple vista, pero está matando más almas que cualquier virus. Se llama vivir en guerra con uno mismo. ¿De dónde viene esa guerra? Nos han hecho creer que ser suficiente es un punto de llegada, que hay un momento en la vida en el que, finalmente, podremos respirar tranquilos, cuando seamos más exitosos, más atractivos, más amados, más validados. Y así nos pasamos la vida, corriendo detrás de algo que nunca termina de llegar. Como el hombre del metro, vestido de éxito pero desmoronándose por dentro. El peor enemigo de una vida plena no es el fracaso, es la eterna sensación de estar incompleto. Nos dijeron que la vida era una escalera, que cada peldaño nos acercaba más a la cima, a ese estado de perfección donde, supuestamente, todo tendría sentido. Pero nunca nos contaron lo más importante: la escalera no tiene final.
Cada vez que crees que has llegado, aparece un nuevo escalón, y otro, hasta que un día te das cuenta de que pasaste toda tu vida subiendo, sin darte permiso para detenerte y disfrutar de la vista. Lo curioso es que, si observamos con atención, los niños no tienen ese problema. No están preocupados por ser suficientes, no piensan en lo que les falta, no miden su vida en logros, dinero o reconocimiento, solo están aquí, riéndose de cualquier tontería, corriendo sin razón, haciendo preguntas que los adultos han dejado de hacer. Y no es porque no sepan lo que es la vida, es porque aún no han aprendido a vivir peleados con ella. Entonces, ¿cuándo dejamos de ser niños? ¿En qué momento nos convencieron de que vivir plenamente era algo que debía ser merecido y no simplemente vivido? Nos decimos que es la madurez, que es parte del crecimiento, pero lo que no nos atrevemos a admitir es que, en el camino, nos robaron algo esencial. Nos vendieron la idea de que la felicidad es una meta, no un estado, que hay que pagar un precio antes de disfrutar. Y mientras seguimos pagando, seguimos perdiendo. El otro día vi a un niño jugando en el parque. No tendría más de 5 años, y su única preocupación en la vida era correr detrás de una hoja que el viento arrastraba. Se caía, se levantaba, se reía, lo intentaba de nuevo. A su lado, una mujer, su madre probablemente, lo miraba con el ceño fruncido mientras revisaba su celular. Se notaba tensa, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre ella. Dos mundos en la misma escena. Uno, atrapado en la ligereza de la vida, persiguiendo hojas sin preocuparse por el resultado. Otro, aplastado por la gravedad de la existencia, incapaz de ver lo que tenía delante. ¿Cuándo dejamos de ser ese niño? No fue de un día para otro, fue un proceso lento, un goteo constante de expectativas, exigencias y comparaciones. Nos enseñaron que la vida no se trata de perseguir hojas, sino de perseguir estabilidad, validación, éxito. Nos convencieron de que ser feliz no era un derecho, sino un privilegio reservado para quienes cumplen con la lista de requisitos. Así, poco a poco, nos fuimos convirtiendo en adultos cansados, en personas que miran a los niños jugar y sienten un nudo en la garganta sin saber por qué. Pero lo sabemos. Sabemos que, en algún momento, dejamos de vivir para empezar a sobrevivir. Nos dijeron que madurar era dejar atrás la ligereza, que la risa sin motivo era cosa de niños, que el asombro era un lujo y que el tiempo había que gastarlo en cosas útiles. Pero ¿qué es más útil que disfrutar de la existencia? La vida no se trata de llegar a algún lado. No es un aeropuerto donde esperas el vuelo hacia la felicidad. Es el vuelo en sí. Y aquí estamos, con los cinturones apretados, mirando por la ventana, esperando que algo cambie, que alguien nos dé permiso para soltar el miedo y respirar. Pero nadie va a dar ese permiso. Nadie va a decirnos cuándo es suficiente. Esa es nuestra decisión. Mira a la gente que vive esperando. Esperan a que la pareja ideal les dé sentido. Esperan a que el dinero resuelva todo. Esperan a que el reconocimiento los haga sentir valiosos. Y mientras esperan, se pierden. No porque la felicidad no exista, sino porque la están buscando en el lugar equivocado. Nos hicieron creer que la plenitud es un punto de llegada. Pero no es así. La plenitud es un estado de ser. No se alcanza, se cultiva. No se trata de renunciar a los sueños, ni de ignorar nuestras responsabilidades. Se trata de entender que el verdadero éxito no es coleccionar logros, sino vivir con ligereza. Ligereza no significa irresponsabilidad, no significa evadir lo difícil, significa soltar lo que no nos pertenece, dejar de cargar culpas ajenas, expectativas prestadas, frustraciones heredadas. Significa hacer espacio para lo que de verdad nos nutre. Entonces, ¿cómo se llega ahí?
Aquí es donde viene lo difícil. No hay un camino único, no hay una fórmula mágica, pero sí hay pistas. Mira a la gente que realmente disfruta de la vida. No hablo de los millonarios ni de los gurús que venden felicidad en frascos de autoayuda. Hablo de las personas que han entendido algo que el resto aún no. Observa a quienes, sin importar lo que tengan, transmiten una paz que no se puede comprar. ¿Qué hacen diferente? Para empezar, se han dado permiso de ser. No piden validación, no buscan aprobación, no negocian su bienestar con el mundo. Han entendido que nadie los va a salvar de la vida, que no hay un rescate en camino, que el único que puede cambiar el rumbo son ellos mismos. Así que tomaron una decisión: soltar el peso innecesario. Dejaron de postergar la alegría para después. Dejaron de cargar culpas que no les corresponden. Dejaron de esperar que las cosas fueran perfectas para empezar a vivir. Y en ese soltar encontraron la verdadera libertad. Porque, al final, la vida no es un acertijo que hay que resolver, es un misterio que hay que experimentar. Y cuanto antes lo entendamos, antes podremos volver a correr detrás de las hojas con la ligereza de quien sabe que, en este preciso instante, ya lo tiene todo. Segunda parte, ¿qué estás buscando realmente? Existe un peso, es la carga que nadie ve, y tal vez ni siquiera tú lo sientes. Es tan sutil y tan normal que se vuelve invisible, pero está ahí, escondido en las decisiones diarias, en los lugares donde te has permitido quedarte porque no te atreviste a dar el salto. Este peso no se ve, pero se siente. Es el peso de vivir como si fueras el plan B de tu propia vida. Desde pequeños nos enseñan que tenemos que ajustarnos, que tenemos que hacer lo correcto, seguir las reglas, encajar en los moldes que nos imponen. Y lo que pasa con eso es que, poco a poco, perdemos nuestra capacidad de elegir realmente quién somos. No estamos siendo nosotros mismos, estamos siendo lo que otros esperan que seamos, lo que la sociedad demanda, lo que las circunstancias requieren. Nos adaptamos a lo que se nos da, y eso nos convierte en el plan B, siempre en segundo lugar, siempre en la sombra de lo que realmente queremos ser. Pero ¿cómo se siente vivir así? Imagínate, por un momento, que cada día que te levantas, tu mente no está libre para soñar, sino atrapada en lo que debería ser. Tu cuerpo se mueve por inercia, siguiendo una rutina que te fue impuesta. El peso no es físico, no es algo que puedas ver, pero es la tensión en tu pecho, la ansiedad que se te cuela entre las horas. Sabes que hay algo más, pero la presión de cumplir con lo que se espera te arrastra. ¿Recuerdas lo que sentías cuando de niño soñabas con ser cualquier cosa? ¿Qué pasó con ese niño lleno de imaginación, de fuerza, de ganas de ir más allá? Nos decían que hay que ser realistas, que la vida no es un cuento de hadas, y con esos mensajes perdimos la magia. Nos enseñaron que lo importante era adaptarse al sistema. Pero ¿quién dijo que el sistema debía ser el molde al que debemos entrar? ¿Quién dijo que tenemos que renunciar a nuestro propio fuego interno solo porque el mundo tiene otras expectativas? Si nos detenemos a pensar, nos damos cuenta de que hemos vivido como si nuestra vida no fuera nuestra. Hemos cedido nuestro poder por la comodidad de ser aceptados, de ser parte de algo que no nos corresponde. Hemos dejado que la vida nos pase por encima, y cuando lo notamos, estamos a medio vivir. ¿Alguna vez te has sentido como un extra en tu propia vida? Como si, de alguna manera, la historia de tu existencia no estuviera siendo contada por ti, sino por otros, por las expectativas ajenas, por la sociedad, por el miedo a no encajar. Todos vivimos esperando que algo suceda, que algo cambie, que el universo se alinee con nuestras expectativas. Pero lo que nunca nos dicen es que mientras esperamos, nos estamos perdiendo la única oportunidad que realmente tenemos: vivir aquí y ahora. Imagina que te dicen que si sigues un camino, recibirás lo que deseas.
Te dicen que si trabajas lo suficiente, te sacrificas lo suficiente, sacrificas tus sueños personales por el bienestar de otros, algo bueno llegará a tu vida. Lo esperas con ansias, pero nunca llega. El plan nunca se materializa. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo que has estado esperando, has dejado de vivir realmente. Has estado perdiendo el tiempo esperando que algo venga a salvarte, cuando en realidad lo que necesitabas era empezar a caminar sin esperar nada. Te has convertido en un espectador de tu vida y cuando la vida pasa, te preguntas, ¿dónde está mi felicidad? Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién te dijo que esperes? ¿Por qué te han condicionado a pensar que deberías vivir en la espera de algo o alguien que te valide? Lo peor de todo es que, cuando llegamos a vivir así, hemos pasado toda la vida siendo la opción secundaria, el plan B. Al principio, vivimos con la idea de que hay algo mejor por venir, pero cuando te das cuenta de que el mejor momento es ahora, ya ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué ha pasado entonces? Has retrasado tu vida esperando a que algo fuera de ti te diera el permiso de ser feliz. Te has acomodado en el miedo al rechazo y en la idea de que no puedes ser tú mismo. Te has ajustado a los moldes que la sociedad te ha dado. Pero esa es la gran mentira, que necesitas un permiso para ser quien realmente eres. La realidad es que te han enseñado a no ser el protagonista de tu vida, a no tomar decisiones por ti mismo, sino a ser el extra. Te conviertes en la historia secundaria de tu propia existencia, mirando cómo otros van por la vida con libertad y acción, mientras tú sigues esperando que algo suceda. Pero quiero que lo pienses bien. Lo que hemos vivido hasta ahora no es la única opción. La historia de tu vida puede ser diferente. No tienes que seguir esperando que algo cambie. No eres el plan B de nadie, y mucho menos eres el plan B de tu propia vida. Ahora imagina algo diferente. Imagina que en lugar de esperar, tomas una decisión radical, sin importar lo que los demás piensen. Imagina que te liberas de esa farsa de vivir para cumplir con las expectativas ajenas y que decides vivir para ti mismo. ¿Cómo se sentiría eso? Ese es el primer paso para dejar de ser el plan B de tu propia existencia. La gran diferencia entre los que tienen el control de sus vidas y los que esperan que las cosas cambien radica en la acción. El control no está en lo que los demás hacen, sino en lo que tú decides hacer con tu vida. El secreto para dejar de ser el plan B es dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para ti mismo. Es un acto de valentía empezar a vivir para ti, tomar las riendas de tu vida, dejar de seguir el guión que te han dado y empezar a escribir tu propia historia. Eso es ser el protagonista de tu vida. Para ello, debes romper el miedo al fracaso, romper el miedo a no encajar y empezar a seguir lo que realmente deseas, sin importar lo que los demás piensen. La libertad no llega cuando te adaptas a lo que otros esperan. La libertad llega cuando te permites ser tú mismo, cuando dejas de vivir para la aprobación de otros. El miedo al juicio y la necesidad de ser perfecto nos ha enseñado a vivir en una jaula invisible, donde nos decimos que no podemos actuar, que no podemos ser nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que tú ya eres perfecto tal como eres? El camino hacia la verdadera libertad no está en buscar la perfección, sino en abrazar tu imperfección y ser fiel a lo que realmente eres. Vivimos nuestra vida con una sensación constante de insatisfacción, como si siempre estuviéramos buscando algo más allá de lo que tenemos. Nos dicen que la felicidad está en tener, en ser o en conseguir lo que nos falta. Pero la realidad es que esa búsqueda es interminable. En el fondo, lo que realmente estamos buscando es nuestro propio ser. La respuesta nunca está afuera, siempre ha estado adentro. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de escucharnos, de confiar en nosotros mismos, de reconocer que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros.
Nos han enseñado a vivir con la idea de que si no conseguimos lo que el mundo nos dicta como éxito, entonces no somos suficientes. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de perseguir lo que deberíamos ser y comenzamos a abrazar lo que realmente somos? ¿Qué pasa cuando te liberas del miedo a no ser perfecto, a no encajar en los moldes de la sociedad, a ser diferente? Ahí, en ese instante, empieza la verdadera transformación. Ya no dependes de lo que los demás piensan de ti. No te importa lo que la sociedad dice que debes hacer para ser feliz. Lo que realmente importa es lo que tú decides ser. Porque si sigues esperando que el mundo te dé el permiso para ser feliz, para ser tú mismo, nunca vas a dejar de sentir que te falta algo. Siempre estarás buscando más, pero jamás encontrarás la satisfacción. El secreto radica en dejar de buscar fuera de ti lo que solo puedes encontrar dentro. Es hora de parar de hacer el papel que otros han escrito para ti, de salir del guión que te han impuesto, porque no estás aquí para ser el plan B de nadie, ni siquiera de ti mismo. Tú eres el único protagonista de tu vida, y el momento de tomar el control es ahora. El primer paso es aceptar que no tienes que ser perfecto, que no necesitas cumplir con las expectativas de nadie, que no tienes que ser como te dicen que seas. Lo que realmente importa es que seas fiel a lo que realmente eres. En este camino, la libertad no es algo que te dan los demás, no es algo que el mundo te regala. La libertad es algo que tú decides tomar. Liberarte de las expectativas ajenas, liberarte de la presión de cumplir con los estándares del resto, es el primer acto de verdadera autonomía. Porque no existe un ser humano más libre que aquel que decide vivir de acuerdo a sus propias reglas, que decide dejar de buscar validación en los demás y empieza a creer en sí mismo. Te han dicho que no eres suficiente, que no eres lo que deberías ser, pero la verdad es que eres más de lo que puedes imaginar. Si dejas de vivir para cumplir los deseos ajenos y empiezas a vivir para ti, la vida se vuelve más rica, más intensa, más auténtica. Y eso es lo que realmente importa. No el dinero, no el éxito, no lo que otros vean en ti. Lo que importa es que, en el momento en que decides ser tú mismo, el mundo comienza a alinearse a tu favor. Todo se vuelve posible cuando decides ser fiel a tu verdad. Pablo siempre fue el tipo de persona que esperaba. Esperaba que las cosas cambiaran, que algo mágico sucediera y le ofreciera las respuestas a todos sus dilemas. Llevaba una vida de conformidad, no porque no tuviera potencial, sino porque se había dejado llevar por la corriente. Todo lo que decía, todo lo que hacía, estaba condicionado por la creencia de que un día las cosas cambiarían por sí solas. Algún día me atreveré, pensaba, pero ese día nunca llegaba. Y así pasaron los años, perdiendo su propia esencia. Había un momento clave en su vida. En una reunión con su jefe, cuando éste le ofreció un ascenso, Pablo se sintió aliviado. Era todo lo que había deseado, pensó. Al fin, el reconocimiento que merezco, dijo para sí mismo, pero cuando lo pensó mejor, cuando le dio una vuelta a esa oferta que debería haberlo hecho sentir orgulloso, comenzó a sentir una extraña pesadez en el pecho. ¿Aquello que soñaba había llegado, pero realmente lo deseaba? ¿O estaba solo persiguiendo la aprobación de los demás? Esa noche, mientras caminaba solo por las calles de su barrio, comenzó a recordar algo que le había dicho su madre cuando era niño. La verdadera libertad es la capacidad de elegir lo que realmente quieres. Fue en ese instante que algo se rompió en su interior. ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Había estado siguiendo el camino de otros, buscando la aprobación externa, siempre esperando a que algo sucediera fuera de él para sentirse completo. Pero todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. La vida no espera, los sueños no esperan, el tiempo no espera, y Pablo se dio cuenta de que estaba perdiendo su propia vida esperando a vivir. La clave estaba en cambiar su perspectiva,
en dejar de ser el espectador de su propia existencia. A partir de esa noche, Pablo decidió que ya no iba a esperar más. No iba a ser el plan B de su vida, iba a ser el plan A. A partir de ese momento, decidió dejar de lado los miedos que lo mantenían atrapado en una vida que no le pertenecía, y empezó a hacer cambios pequeños, pero decisivos. No fue fácil, claro. Hubo dudas, hubo miedos, y muchos de sus amigos no entendieron su decisión de dejar el trabajo que tanto había anhelado, pero él ya no podía seguir viviendo de las expectativas ajenas. Se dio cuenta de que si no era honesto consigo mismo, nunca podría vivir con plenitud. La única manera de avanzar era dejar atrás la seguridad y abrazar la incertidumbre. Lo que Pablo hizo esa noche, lo que decidió hacer en lugar de seguir esperando el momento perfecto, fue dar un salto hacia lo desconocido. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que la verdadera libertad estaba en vivir sin miedo. Y aquí radica la verdadera enseñanza. La vida no empieza cuando las circunstancias cambian, comienza cuando decidimos cambiar. La libertad no está en esperar, ni en adaptarse a lo que los demás nos dictan. La libertad está en elegir lo que realmente queremos ser, en dejar de hacer de nuestra vida una espera constante. Si no eres el protagonista de tu vida, ¿quién lo será? Pedro siempre había pensado que la vida era como una sala de espera. Desde niño le enseñaron que el momento perfecto siempre estaba a la vuelta de la esquina. Cuando seas grande, le decían, cuando tengas un buen trabajo, cuando formes una familia, cuando te jubiles, cuando puedas descansar. Y así fue postergando la vida real, creyendo que algún día llegaría ese estado ideal donde todo encajaría. Pero la vida no le dio tregua. Los años pasaron como un tren sin frenos y un día, ya con 45 años, Pedro se encontró frente al espejo preguntándose, ¿cuándo empieza la vida de verdad? Fue en un café cualquiera, una tarde gris de miércoles, cuando la conversación con un amigo cambió todo. Su amigo, Daniel, con su mismo trabajo, su misma rutina y su misma manera de medir la vida en lo que vendrá, acababa de recibir un diagnóstico demoledor. Le quedaban 6 meses de vida, 6 meses, ni un solo día más. Pedro miró a su amigo en silencio. Intentó encontrar las palabras adecuadas, pero todo lo que se le ocurría sonaba vacío. Daniel, con una calma inquietante, le dio un sorbo a su café y sonrió. «Ahora sí empieza mi vida», dijo. Pedro sintió un escalofrío. «¿Cómo que ahora sí?» Daniel explicó que por primera vez en su existencia, las cosas eran claras. No había más tiempo para retrasar decisiones, para postergar alegrías, para vivir en función de expectativas ajenas. No podía permitirse ser el plan B de su propia historia. Ahora solo había espacio para lo real, para lo auténtico. Pedro salió de aquella cafetería aturdido. Su corazón latía con rabia, con miedo, con algo que no podía explicar. ¿Por qué tenía que esperar un ultimátum para vivir? ¿Por qué había dejado que su vida fuera una colección de excusas, de ya habrá tiempo, de algún día? Esa noche no pudo dormir. Cada segundo que pasaba, cada latido de su corazón, le recordaba la verdad más cruda: el tiempo no espera por nadie. El reloj no se detiene. No hay una segunda ronda, un aviso previo. La vida no pregunta si estás listo. La trampa de la rutina es que te hace sentir que tienes todo el tiempo del mundo, pero un día te despiertas y te das cuenta de que ya han pasado 20 años y sigues esperando el momento adecuado. Lo peor de todo es que el cerebro se acostumbra a la espera. Se vuelve adicto a la idea de que el presente no es suficiente, de que siempre falta algo, de que en el futuro seremos más felices. Nos vendieron la mentira de que la felicidad es un destino, no un estado del presente. Pero el futuro no existe, solo existe el ahora. Pedro entendió que no tenía 6 meses de vida, pero tampoco tenía tiempo para seguir viviendo a medias. Así que tomó una decisión: iba a empezar a vivir de verdad.
El primer paso fue radical. Esa misma semana renunció a su trabajo, uno que nunca le había gustado pero que le daba seguridad. Sus amigos le dijeron que estaba loco, que no era momento para tomar riesgos, que debía esperar, siempre esperar. Pero Pedro ya había entendido la trampa. No esperaría más. Vendió el auto que nunca le había dado felicidad, dejó la ciudad que lo había mantenido en pausa y se fue a vivir junto al mar. No porque el mar fuera la solución, sino porque la solución estaba en hacer lo que realmente quería hacer. Por primera vez en su vida, Pedro sintió ligereza, como si se hubiera quitado de encima el peso de años de postergación. Algunos dirán que esto es una locura, que no todos pueden renunciar, vender todo y mudarse al mar. Pero la verdadera enseñanza aquí no es lo que hizo Pedro, es lo que dejó de hacer, dejó de esperar. Porque puedes quedarte en el mismo lugar, en el mismo trabajo, con la misma gente, pero cuando dejas de postergar tu vida, todo cambia. Y si de algo hay que arrepentirse en la vida, es de no haber empezado antes. No se trata de vivir más tiempo, sino de vivir con más vida. El problema no es que tengamos poco tiempo, es que lo usamos mal. Si cada día viviéramos como si fuera el último, tomaríamos decisiones diferentes. No porque la vida deba ser un frenesí constante, sino porque al recordar que el reloj no se detiene, dejamos de perder tiempo en lo que no vale la pena. ¿Qué harías si supieras que te queda un año de vida? La mayoría respondería que viajarían, que dirían te quiero más seguido, que dejarían de preocuparse por tonterías. ¿Y por qué no lo hacen ahora? Porque siguen creyendo en la mentira de que tienen tiempo. Nos han hecho creer que la vida es una lista de tareas pendientes: estudiar, trabajar, casarse, comprar una casa, jubilarse. Pero cuando llegas al final de la lista, ¿qué queda? La pregunta que todos deberían hacerse no es ¿cuánto tiempo me queda?, sino ¿cómo estoy usando el tiempo que tengo? Pedro entendió que la vida no es una espera, es una oportunidad. Y si el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿por qué lo tratamos como si fuera infinito? La vida es ahora, no cuando tengas más dinero, no cuando tengas más tiempo, no cuando alguien más te diga que es el momento adecuado. Ahora, no eres el plan B de tu vida, eres el plan A. Y si sigues esperando el momento perfecto, prepárate para darte cuenta, demasiado tarde, de que el momento perfecto fue siempre este. Tercera parte: el arte de perderse en la vida. Hay algo en la vida que todos aprenden tarde o temprano. No se trata de ganar, sino de dejar de perder. Dejar de perder la risa cuando crecemos. Dejar de perder el asombro cuando el mundo nos exige ser maduros. Dejar de perder el tiempo en la gente equivocada, en la preocupación inútil, en los problemas que no existen más que en nuestra mente. La vida no es complicada, lo complicado somos nosotros. Nos tomamos demasiado en serio, como si el mundo girara alrededor de nuestras ansiedades y urgencias, pero en el fondo, si desapareciéramos mañana, el universo ni siquiera lo notaría. El sol seguiría saliendo, los ríos seguirían fluyendo, y alguien en otra parte del mundo seguiría riéndose de un chiste tonto sin saber que alguna vez existimos. ¿Eso no te da un extraño sentido de alivio? Pensamos que somos el centro de la historia, pero no somos más que un capítulo en un libro que ya se está escribiendo. ¿Y si, en lugar de intentar controlarlo todo, simplemente nos dedicáramos a vivir? A exprimir la vida en lugar de solo sobrevivirla. Pero no, elegimos el otro camino. Nos convertimos en esclavos de nuestra propia mente. Nos aferramos a etiquetas, títulos, comparaciones ridículas. Creemos que hay algo afuera que necesitamos alcanzar para sentirnos completos, sin darnos cuenta de que estamos corriendo en círculos, como un perro persiguiendo su propia cola. Y un día, sin previo aviso, la vida nos da un puñetazo en la cara. En un rincón del mundo, donde pocos miran,
ocurrió algo que vale la pena recordar. Una mujer de 40 y tantos años entró a una librería. No buscaba nada en particular, pero su mirada se quedó atrapada en un libro con un título que decía algo así como El arte de no joderse la vida. Lo tomó, lo hojeó y de pronto sintió ganas de llorar. No por el título, sino porque en ese preciso instante se dio cuenta de que toda su vida había sido una larga colección de ojalás. Ojalá hubiera dicho que sí a aquel viaje. Ojalá hubiera dejado antes ese trabajo que odiaba. Ojalá hubiera besado más, reído más, bailado sin importarle quién la veía. Ojalá hubiera vivido con menos miedo. Se quedó ahí, inmóvil, con un libro en las manos y una verdad insoportable clavada en el pecho. No estaba viviendo, solo estaba pasando el tiempo. Ese es el gran engaño. Nos dicen que la vida es una línea recta, que debemos avanzar sin cuestionar, sin detenernos demasiado. Pero la verdad es que la vida no es una línea, es un círculo. Un día estás ahí, con todo el mundo por delante, y al siguiente, sin saber cómo, has vuelto al mismo punto, preguntándote dónde se fueron los años. Y no hay peor sensación que darse cuenta de que fuiste un espectador de tu propia existencia. Nos han enseñado que la vida es algo que sucede allá afuera, que la felicidad es una meta, no un estado natural. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si la felicidad no es algo que se busca, sino algo que se permite? Mira a un niño pequeño. No necesita razones para reír. No le preocupa si su cabello está despeinado, si su ropa combina, si alguien lo está juzgando. Simplemente es. Corre, juega, se ríe con la boca llena de comida sin importarle que se vea ridículo. Pero luego crecemos y alguien nos dice que la vida es seria, que hay que tener un plan, que hay que encajar en ciertos moldes, y así, lentamente, nos vamos desconectando de nosotros mismos. La adultez no es otra cosa que una acumulación de renuncias. Renunciamos a la espontaneidad, a la diversión sin culpa, a la simpleza de existir sin tener que justificarlo. Nos convertimos en robots programados para hacer lo correcto, aunque lo correcto nos mate por dentro. Nos obsesionamos con la imagen, con el futuro, con el qué dirán. Nos llenamos de cosas, de títulos, de expectativas que no nos pertenecen. Nos definimos por lo que hacemos, por lo que tenemos, por lo que mostramos en redes sociales. Y lo peor es que creemos que todo eso nos hará sentir completos. Pero la paz no viene de afuera, nunca ha venido de afuera. La paz llega cuando dejas de correr, cuando te das cuenta de que no tienes nada que demostrar, cuando entiendes que la vida no es una competencia, sino una oportunidad. Y que, al final del día, solo hay dos maneras de vivir, con miedo o con libertad. Imagínate que estás en el último día de tu vida. No hay más excusas, no hay más planes a futuro. Solo estás tú, mirando hacia atrás, revisando todo lo que hiciste y lo que no hiciste. ¿Qué te haría sonreír? ¿Qué te haría arrepentirte? ¿Qué te haría desear haber vivido de otra manera? La vida no es justa ni injusta, la vida simplemente es. No se trata de lo que el mundo te da, sino de lo que haces con ello. Y lo más triste no es morir, lo más triste es llegar al final sin haber vivido de verdad. No necesitas más tiempo, no necesitas más validación, no necesitas esperar a que todo esté en su lugar, solo necesitas despertar. Porque el secreto de la vida es este, o la vives o te la pasas pensándola. Y el tiempo no espera a nadie. A lo largo de la vida, muchas personas caminan como si fueran espectros de sí mismas, arrastrando culpas heredadas, pesares que no les pertenecen y exigencias que nunca cuestionaron. Vivimos en un mundo donde la norma es llenarse de cargas y creer que solo existimos en función de lo que los demás esperan de nosotros, como si la vida se tratara de cumplir con una lista de obligaciones impuestas por un comité invisible que dicta cómo debemos ser, cómo debemos sentir
y qué deberíamos querer. Pero aquí está la verdad que nadie nos dice: nada de eso es real. Lo real es el instante. Lo real es el ahora. Lo real es el latido que no espera a que tengas todo resuelto para seguir bombeando sangre. Nos hicieron creer que primero hay que alcanzar ciertas metas para poder ser felices, que la paz se consigue después de pagar una deuda con el sufrimiento, que la plenitud es un premio que se otorga a quienes han sido lo suficientemente responsables, sacrificados o prudentes. Pero la vida no es un sistema de recompensas. No hay un jurado secreto que evalúa cuán digno eres de disfrutar tu existencia. Y sin embargo, nos pasamos los días esperando ese permiso. Si no estás donde quieres estar, ¿quién te dijo que debías permanecer allí? Si tu vida no se siente tuya, ¿por qué sigues sosteniéndola? La respuesta siempre es la misma: miedo. El miedo a soltar, el miedo a decepcionar, el miedo a fracasar, el miedo a ser señalado. Nos aferramos a situaciones, personas y creencias que nos desgastan porque preferimos lo conocido, aunque nos duela, antes que lo incierto, aunque nos libere. Pero hay algo que debes entender: ser libre no es una recompensa, es una decisión. Ser libre no significa abandonar tus responsabilidades ni huir de la vida, sino dejar de vivir con las cadenas invisibles que otros te pusieron y que tú aceptaste como propias. Haz un ejercicio simple. Imagina que hoy despiertas sin la necesidad de cumplir con ningún rol. No eres hijo de nadie, no eres pareja de nadie, no eres empleado de ninguna empresa, no tienes que rendir cuentas ni encajar en ningún molde. No eres el fuerte, el exitoso, el responsable, el simpático, el complaciente, el que siempre está disponible. Solo eres, solo existes. ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? Esa sensación de ligereza que acabas de experimentar es la prueba de cuánto peso innecesario cargas a diario. Ahora, te diré algo más brutal aún. Toda la vida que estás aplazando por miedo a equivocarte es una vida que jamás recuperarás. Hay una historia real que pocas personas conocen sobre un talentoso pianista que, en su juventud, deslumbró al mundo con su habilidad. Lo tenía todo: reconocimiento, ofertas de conciertos, la admiración de grandes maestros, pero un día decidió que no era suficiente, que debía ser más, que debía probarse a sí mismo que podía alcanzar la perfección. Se encerró a practicar sin descanso, perfeccionó cada técnica, pulió cada nota, estudió cada obra hasta comprenderla de manera obsesiva. Su meta era lograr tocar sin una sola falla. Y lo logró. Pero cuando regresó al escenario, ya nadie lo recordaba. Pasaron demasiados años. El público había cambiado, la industria también. Se convirtió en un maestro en la soledad de su propia exigencia. Se volvió impecable en algo que nunca mostró al mundo. Pasó su vida persiguiendo la idea de lo perfecto y olvidó lo esencial. La vida ocurre mientras te permites vivirla, no cuando crees que estás listo para hacerlo. Y así como este pianista, hay miles de personas desperdiciando su existencia, esperando el momento ideal para empezar a ser lo que realmente quieren ser. Pero ese momento nunca llega, porque no es el mundo el que tiene que darles permiso, son ellos los que tienen que decidirse. La vida no va a detenerse a esperarte. No hay una señal mágica que aparecerá un día para indicarte que es seguro ser quien realmente eres. No hay un juez que un día dictará sentencia diciendo: ahora sí, eres lo suficientemente bueno como para vivir la vida que deseas. Si estás esperando eso, morirás esperando. Porque la única persona que puede concederte esa libertad eres tú. La vida no es un borrador que puedes corregir indefinidamente antes de entregarlo. Es un único texto escrito en tiempo real. No hay botón de edición. No hay segunda versión. Así que deja de aplazar lo inevitable. Deja de fingir que no escuchas esa voz interna que te grita que ya es hora.
No hay mejor momento que este para empezar a ser tu propio eje. Hay un instante en la vida en el que todo se vuelve insoportablemente claro. Puede llegar en medio del tráfico, una tarde cualquiera. Puede aparecer en la mesa de un café, mientras observas cómo la espuma se disuelve en la taza, o puede golpearte como un puño en la boca del estómago cuando recibes una llamada inesperada y te das cuenta de que alguien que creías eterno ya no está. Ese instante es el momento en el que te das cuenta de que todo lo que creías importante, todo lo que pospusiste, todo lo que diste por sentado, era la vida misma, y la dejaste pasar. Pero no queremos pensar en eso. Evitamos esa sensación a toda costa porque nos aterra admitir que hemos estado perdiendo el tiempo, que hemos sido expertos en aplazar, en fingir, en soportar lo insoportable con la esperanza de que, en algún momento, valdrá la pena. Nos contamos historias para no mirar de frente lo que ya sabemos. Nos decimos que ya llegará el momento, que esto es solo una etapa, que cuando todo se acomode, entonces sí, vamos a hacer lo que realmente queremos. Pero la verdad es que el momento nunca llega, no porque no exista, sino porque no lo tomamos. Y así, el tiempo sigue su marcha. Nos despertamos cada mañana en la misma rutina, seguimos los mismos pasos, nos convencemos de que estamos avanzando cuando en realidad estamos repitiendo el mismo día con ligeras variaciones. Un día miras hacia atrás y te das cuenta de que has vivido el mismo año 20 veces, creyendo que han sido 20 años de vida. Y la pregunta es inevitable. ¿Cuántos días más vas a desperdiciar esperando el permiso para vivir? Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Un hombre soñaba con viajar por el mundo, pero nunca encontraba el momento adecuado. Siempre había algo que lo retenía. Primero, la universidad, luego el trabajo, después la familia. Guardaba dinero, hacía planes, pero nunca daba el paso. Un día, cuando por fin creyó que podía hacerlo, cuando sintió que tenía el derecho de lanzarse a la aventura, descubrió que su salud ya no se lo permitía. Su cuerpo, ese que tanto había exigido para poder lograr cosas, le falló en el momento en que por fin iba a empezar a disfrutar. Lo que nunca entendió es que el viaje no comienza con el primer boleto de avión, sino con la primera decisión de no seguir esperando. Pero no todo es tragedia. Hay una buena noticia en todo esto. Aún estás aquí. Aún tienes la oportunidad de hacer algo con lo que te queda. No importa cuánto hayas postergado, cuántos años hayas gastado en lo que no te hacía feliz, cuántas veces hayas dudado de ti mismo. Aún puedes hacer de este momento el punto de quiebre. Porque lo único que separa a los que realmente viven de los que solo existen es una sola decisión: dejar de pedir permiso para ser quienes son. No necesitas más señales, no necesitas más pruebas, no necesitas más tiempo. Solo necesitas decidir. No importa cuánto te digas que no puedes, que no es tan fácil, que hay responsabilidades, que no es el momento. Siempre habrá excusas, siempre habrá razones para no hacerlo. Pero si dejas que esas razones sean más fuertes que tus ganas de vivir, entonces habrás firmado un contrato invisible con la mediocridad, aceptando la vida a medias en lugar de tomarla con ambas manos. Y si algo queda claro después de todo esto, es que naciste para más. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a actuar como si lo supieras? La vida siempre ha sido un riesgo calculado. No hay manual de instrucciones, no hay garantías, no hay una línea de seguridad que nos indique qué es lo correcto y qué es lo que nos hará arrepentirnos dentro de 10 años. Pero hay algo claro, el mayor riesgo de todos es no vivir. El miedo nos susurra que es mejor lo conocido que lo incierto, que más vale una rutina predecible que un salto al vacío, y así, día tras día, construimos una cárcel sin barrotes, hecha de hábitos y excusas. Nos conformamos con trabajos que no nos llenan, con relaciones que ya no nos emocionan, con rutinas que nos desgastan,
simplemente porque nos da pánico cambiar. Nos hemos entrenado para la comodidad, no para la vida. Y la vida, por su parte, no espera a que estemos listos. Cada día que posponemos es un día que no vuelve. Cada oportunidad que dejamos pasar es un eco que se apaga en el tiempo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas cosas no hiciste por miedo? Las palabras que no dijiste, la carta que nunca enviaste, el amor que no confesaste, la puerta que no te atreviste a cruzar. Y lo más irónico es que, con el tiempo, el miedo no desaparece, se transforma en arrepentimiento. Y ese, créeme, es un monstruo mucho más difícil de enfrentar. Piénsalo, en los últimos años, ¿cuántas veces te has quedado atrapado en la parálisis de la indecisión? Nos han enseñado a temerle a la incertidumbre, pero nadie nos dice que lo realmente aterrador es la certeza de no haber vivido. Una persona puede pasarse la vida haciendo lo correcto, siguiendo el camino seguro, evitando riesgos, y aún así, llegar a un punto donde todo lo que le queda es la sensación de que algo faltó. Porque el problema no es perder. El problema es no jugar. Imagina a un anciano en su lecho de muerte. Sus ojos ya no ven con claridad, su piel es un mapa de años acumulados, pero su mente, en ese último tramo, le proyecta una película en la que no ve lo que logró, sino lo que dejó pasar. Las oportunidades no tomadas. Las historias que nunca se atrevió a escribir. Los tal vez que se convirtieron en nunca. Los algún día que murieron sin haber nacido. Si ese anciano pudiera retroceder el tiempo, no pediría haber trabajado más, no pediría haber sido más prudente, no pediría haber seguido más normas. Pediría haber arriesgado. Pediría haberse dado permiso para reír más fuerte, para amar más intensamente, para llorar sin miedo, para bailar aunque no supiera cómo, para decirle a la vida que sí en lugar de esperar el momento correcto. Porque la vida no se mide en años, se mide en momentos. Y el tiempo que desperdiciamos esperando el momento adecuado es tiempo que nunca recuperamos. Así que la verdadera pregunta no es ¿qué pasa si me atrevo y fallo? La verdadera pregunta es ¿qué pasa si nunca lo intento? Y la respuesta es la más dura de todas. No pasa nada, nada cambia, nada mejora. Nada se siente más vivo. Solo sigues en el mismo lugar, con la misma sensación de que algo falta, pero sin la valentía de descubrir qué era. Si hay algo que podemos aprender de quienes realmente viven, es esto. No tienen vidas perfectas, no tienen todas las respuestas. No tienen un mapa claro de a dónde van. Pero sí tienen algo que lo cambia todo. El coraje de intentarlo. Así que dime, ¿vas a seguir esperando que la vida te dé permiso o vas a tomarlo por tu cuenta? Porque el tiempo no se detiene, y el momento de vivir no es mañana, ni después, ni cuando todo esté en su lugar. Es ahora. Algunas personas viven como si estuvieran ensayando para algo más. Se levantan, cumplen con sus obligaciones, fingen sonrisas cuando es necesario y al final del día, cuando están solos en su habitación, sienten que algo falta. No saben exactamente qué, pero hay un vacío, una sensación de estar caminando en círculos, como si la vida estuviera en pausa y solo fuera a comenzar cuando algo más suceda. Pero la verdad es que esto no es un ensayo. No hay un segundo acto donde finalmente todo cobre sentido. La vida ya está sucediendo, ahora mismo, y el tiempo no se detiene a esperar a que alguien decida vivirla. En un rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar. Un hombre, 45 años, toda su vida creyendo que lo más importante era la estabilidad, el futuro, la planificación. Había trabajado sin descanso, construyendo una vida segura. Tenía una casa, tenía ahorros, tenía un plan para la jubilación. Pero un día, sin previo aviso, recibió un diagnóstico: 6 meses de vida. En ese instante,
Todo lo que había acumulado perdió sentido. Se dio cuenta de que había pasado toda su existencia preparándose para un futuro que nunca llegaría. Se sentó en una cafetería y observó a la gente pasar. Vio a jóvenes distraídos con sus teléfonos, a ejecutivos caminando deprisa, a parejas discutiendo por tonterías, y se preguntó, ¿cuántos de ellos estarán viviendo de verdad? ¿Cuántos estarán, como él, postergando la felicidad para un momento que quizás nunca llegue? Fue entonces cuando decidió hacer algo que nunca había hecho, tomar un avión sin destino. Escogió el primer vuelo disponible, sin importar a dónde fuera. Por primera vez en su vida estaba improvisando. Lo curioso es que cuando dejó de lado los planes y las estructuras, la vida comenzó a sorprenderlo. Conoció gente maravillosa, vio paisajes que nunca imaginó, probó comidas que ni siquiera sabía que existían. Pero lo más importante es que, por primera vez, sintió que estaba realmente vivo. No esperando, no planificando, no deseando que algo pasara, solo viviendo. Este hombre, que había pasado décadas pensando en el futuro, entendió en sus últimos meses lo que muchos nunca llegan a comprender. La vida no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de qué hacemos con ese tiempo. No se trata de acumular, sino de experimentar. No se trata de llegar a un destino, sino de aprender a disfrutar el camino. Y es aquí donde muchos fallan. Nos enseñaron que la vida debe seguir un orden: estudiar, trabajar, casarse, tener hijos, ahorrar, jubilarse y solo entonces disfrutar. Pero nadie nos dice qué pasa si el tiempo no alcanza. Nadie nos explica cómo se vive sin garantías, sin certezas. Nadie nos enseña que la plenitud no es una recompensa futura, sino algo que se construye en el presente. Nos volvemos expertos en posponer la vida. Nos decimos, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo. Pero la verdad es que la vida no espera. No pregunta si estamos listos. Simplemente sucede y el que no la vive, la pierde. Entonces, ¿cómo se vive de verdad? No hay una fórmula única, pero sí hay algo claro. Hay que atreverse. Atreverse a salirse del guión, a hacer cosas que dan miedo, a soltar las expectativas que otros tienen sobre nosotros. A veces, lo único que separa una vida ordinaria de una extraordinaria es una decisión. Si mañana te despertaras con la certeza de que te quedan solo unos meses de vida, ¿qué cambiarías? ¿Qué dejarías de lado? ¿Qué harías de inmediato? Esas respuestas son la clave de todo, porque lo cierto es que la vida siempre ha sido incierta, siempre ha sido limitada. No hace falta un diagnóstico para recordarnos que cada día cuenta. No se trata de vivir con miedo a la muerte, sino con respeto por la vida. Se trata de entender que el tiempo es lo más valioso que tenemos y que cada momento es una oportunidad para hacer algo significativo. No importa si es algo grande o pequeño, lo único que importa es que lo hagas con conciencia, con presencia, con ganas. Porque al final, la pregunta no es cuánto tiempo viviste, sino cuánto de ese tiempo realmente aprovechaste. La vida es como un baile. Algunos la mueven con gracia, otros con torpeza. Algunos se quedan parados en una esquina esperando que alguien los saque a la pista, mientras otros, sin saber si el ritmo es el correcto, se lanzan, se atreven, improvisan y disfrutan cada paso, aunque a veces tropiecen. La gran diferencia entre quienes viven y quienes simplemente existen no está en la suerte, en el talento o en las oportunidades. Está en la decisión de moverse. Porque la verdad es esta: nadie vendrá a salvarte. Nadie tomará tu mano y te enseñará la coreografía perfecta. Nadie te garantizará que los pasos que tomes sean los correctos. Pero si esperas demasiado, si sigues creyendo que en algún momento todo se acomodará mágicamente, corres el riesgo de darte cuenta demasiado tarde de que la música ya se terminó. En algún rincón del mundo, donde pocos miran, ocurrió algo que vale la pena recordar.
Un hombre pasó toda su vida acumulando razones para postergar. Decía que cuando tuviera más dinero, entonces empezaría a viajar, que cuando se sintiera más seguro, entonces arriesgaría en el amor, que cuando tuviera tiempo, entonces haría lo que realmente le apasionaba. Pero el tiempo nunca le sobró. El dinero nunca le pareció suficiente. La seguridad nunca llegó. Y cuando finalmente se dio cuenta, ya era tarde. No dejes que te pase lo mismo. No te conviertas en el plan B de tu propia existencia. Tienes que tomar una decisión. Puedes seguir sentado en la mesa, viendo a otros bailar, envidiando su valentía, diciéndote que quizá algún día te atrevas. O puedes levantarte, hacer a un lado la vergüenza y moverte al ritmo que te dicte el corazón. No te preocupes si no lo haces perfecto. Nadie lo hace. Nadie tiene todas las respuestas. Todos estamos improvisando, tropezando, aprendiendo sobre la marcha, pero los que realmente viven son los que entienden que el sentido de la vida no está en evitar caídas, sino en atreverse a dar el siguiente paso. Y ahora la pregunta es, ¿qué harás con esto? ¿Cerrarás el libro y seguirás con tu vida como si nada hubiera cambiado? ¿O tomarás este instante como el inicio de algo nuevo? Porque la única verdad es esta: la vida no espera. O decides ser el eje de tu propia historia, o seguirás siendo una sombra en la de alguien más. Tú decides. Y así llegamos al final de este viaje, pero no al final del camino, porque lo que hoy descubriste, lo que hoy sentiste, lo que hoy entendiste, es solo el principio, un principio que puede cambiarlo todo. Si este audiolibro tocó tu alma, si te hizo cuestionarte, si encendió una chispa en tu interior, entonces sigue explorando, sigue creciendo, sigue despertando con nosotros. Aquí, en Hágase la Luz, encontrarás más senderos, más cuestas y más respuestas. Nos vemos en el próximo audiolibro, y hasta entonces recuerda: la vida no se espera, se vive. La plenitud no se encuentra, se elige. Y tú, aquí y ahora, tienes todo lo que necesitas para comenzar. Nos vemos pronto.